necesito que me digan si todos ven mi pantalla. A despertarnos, a ver. Sí, profe. Sí, profe. Nicolás es el único que contesta y los demás están dormidos. Ni ¿dónde está María? Profe, no se le escucha mucho. Ah, No se le escucha mucho. Y tampoco se le ve la pantalla. Entonces no sé cuál de los dos Wi-Fi sea. Si el suyo o el mío. no en la pantalla las diapositivas. Sí, No, yo No, sí. señora. No, señora. yo sí, profe. Yo sí. Todos ven las diapositivas. Bueno, yo lo veo, pero es que escucho re rara, profesora. Yo también, profe. ¿Qué? Que escuché así como entrecortado. No, listo, Escuché, listo, pero listo. yo Ya se le Se ven las escucha re... diapositivas. De la profe tiene el de grabar ya me pantalla escucho. también activado con el de Samsung. Sí, señora, ya se le active, ya se le escucha. ¿Ya? Bueno, Sí, señora. pero yo miro si está grabando la clase. Así. Señora, sí está grabando la llamada. Bueno, entonces iniciamos, por favor. Bueno, estábamos viendo la clase anterior sobre los grupos y periodos, sobre la estructuración de la tabla periódica. Entonces, como todos saben, la tabla periódica es donde encontramos todos los elementos químicos organizados periódicamente y grupalmente. Se clasifican en orden según su número atómico. Consta de 18 columnas y 7 filas. Entonces, las filas son los periodos y yo necesito que todos, yo les dije en la anterior clase que todos tenían que tener las tablas periódicas para así irse guiando también con su tabla periódica. Bueno, entonces las filas consta de periodos y las columnas consta de grupos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ven toda la imagen de la tabla periódica? Niños, Sí. Sí, señora. bueno, entonces nos dicen que las filas son los periodos. ¿Cuáles son las filas? Los que encontramos en la parte de la anterior clase, yo les mostré los que encontramos en la parte izquierda, de arriba hacia abajo. Pero entonces ellos van dirigidos a los elementos que se encuentran en manera horizontal, que son las filas. Los grupos son lo que encontramos en la parte que van de izquierda hacia la derecha en números romanos, que también hay clasificados, y esos son los grupos, que son las columnas, que van hacia abajo de manera vertical, como pueden ver en la imagen. Bueno, los periodos son elementos como ya les dije anteriormente, son elementos que se distribuyen en filas horizontales. Son los que se van de arriba, o sea, ustedes pueden ver en la tabla periódica que tengan en la mano, y los periodos los encontramos en la parte izquierda del 1 al 7, y ellos van dirigidos en filas de manera horizontal, como veían en la imagen anterior. Los periodos no son todos iguales, sino que el número de elementos que contienen va cambiando. Todos van cambiando, obviamente, el número de elementos. Son diferentes elementos que podemos encontrar en los periodos. Como les dije, van aumentando
al bajar en la tabla periódica. Entonces empezamos con hidrógeno y con helio, luego va litio y berilio, y así sucesivamente en los que van encontrando en la tabla periódica. Entonces la tabla periódica está dividido en periodos y pues, en grupos, como les dije, ya les dije que se enumeran del 1 al 7, de arriba hacia abajo. El número de elementos en cada periodo no es el mismo, va aumentando. Entonces, en el periodo 1 hay solamente dos elementos, que es hidrógeno y helio, como pueden ver ustedes en su tabla periódica. En el periodo 2 y 3 existen ya 8 elementos, y los periodos 4 y 5 tienen 18 elementos, que son los latanidos y los actinidos, que se ubican separados en la parte inferior de la tabla y pertenecen a los periodos 6 y 7. Bueno, es como pueden ver, aquí están un ejemplo de algunos periodos. El primer periodo, que son 2 elementos, pueden ver la ubicación ahí. El tercer periodo, que son 8 elementos. El cuarto periodo, que son 18 elementos. Y el sexto periodo, que son 32 elementos. Ahí los están señalando la ubicación donde los podemos encontrar. Bueno, los grupos son las columnas, como les venía diciendo anteriormente, que reciben el nombre de grupos. Entonces existen 18 grupos en su tabla periódica, lo pueden visualizar. Están también en números romanos y en AB y en AB. Entonces existen 18 grupos numerados desde el 1 al 18. Entonces los grupos se clasifican de la siguiente manera. Entonces el primero y el segundo grupo están compuestos por elementos metálicos. Del tercero al 12 grupo se encuentran formados por los metales de transición, y los grupos del 13 al 17 están constituidos por los elementos no metálicos y los semimetálicos. El grupo 18 se constituye por los gases nobles. Bueno, acá todos vemos la tabla periódica, como más o menos la estructuración. Si ven que en la parte izquierda encontramos los periodos del 1 al 7. De arriba hacia abajo van disminuyendo. Buenos días, Sergio. En el grupo, y los grupos los pueden ver en la parte superior, que van del 1 al 18 y se encuentran en columnas. Entonces ellos son los que se encuentran de manera vertical y los periodos se encuentran de manera horizontal. Bueno, los metales. Los metales son los que los encontramos en la parte izquierda y central en la tabla periódica. Por lo tanto, constituyen el grupo mayoritario de los elementos. Entonces, las características son su brillo metálico, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido. Son ductiles, o sea que pueden dar forma de hilos metálicos como los que encontramos en sus cargadores, en los, en los audífonos. Esos hilos metálicos, entonces, pueden ser ductiles, que son los metales. Son maleables, que se pueden convertir en láminas. Son tenaces, que la mayoría de ellos resisten a rupturas, son de tipo de material muy grueso. Son buenos conductores del calor y la electricidad. Y algunos ejemplos de los metales, espero que estén copiando porque al último ustedes saben que yo los evalúo. Entonces, algunos metales típicos son como el hierro, el sodio, la plata, el oro, el magnesio, el zinc, el estaño, y el plomo. Entonces, esos son algunos metales como ejemplo. Bueno, los no metales se ubican en la región superior derecha de la tabla periódica. Entonces, algunas de las características de ellos son, suelen ser a temperatura ambiente. Son sólidos, como por ejemplo el carbón, el fósforo, el azufre, el selenio, el yodo,
los líquidos como el bromo, los gases como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro. Son malos conductores, o sea, no conducen la electricidad como los metales. No son brillantes a comparación de los metales y ellos reaccionan entre sí y con los metales. Los semimetales se sitúan entre los metales y los no metales, van en la parte de la mitad de la tabla periódica. Ahorita yo les voy a mostrar. Se comportan unas veces como metales y otras como no metales, por eso se llama semimetales. Son elementos metales. Se quitó la grabación. Bueno, entonces todos ven mi pantalla. Sí. Listo. Entonces íbamos en los periodos. Bueno, ya entendiste, van del 1 al 7. Entonces acá yo les puse unos ejemplos. Entonces en el primer periodo vemos los dos elementos que te nombraba, que era el hidrógeno y el helio. Ya van en el periodo 3, que ya son 8 elementos. En el periodo 4 ya son 18 elementos y en el periodo 6 ya son 32 elementos, que fue los que es como unos ejemplos de algunos que les nombré anteriormente. En los grupos van del 1 al 18. En la parte superior de la tabla periódica lo encontramos del 1 al 18 de manera en columnas, de manera vertical. Entonces los periodos los grupos, perdón, se clasifican del 1 al 2, están compuestos por por los del, Sergio, ¿ya me escuchas o no? Yo tampoco te he escuchado. Activa el micrófono. ¿Ya me escuchas? Sergio. Bueno, necesito que vayan tomando apuntes para ahorita lo último hacer las preguntas. Bueno, entonces los grupos se clasifican del 1 al 2, están compuestos por elementos metálicos. Del 3 al 12 están conformados por los metales de transición. Del 13 al 17 están constituidos por los elementos no metálicos y los semimetálicos. Y en el grupo 18 se constituyen por los gases nobles. Entonces aquí podemos visualizar la tabla periódica. Entonces, si ven que en la parte izquierda encontramos los periodos del 1 al 7, van de manera horizontal y de filas de manera horizontal, y en grupos en la parte superior los encontramos del 1 al 18 de manera vertical en columnas, ¿correcto? Entonces, ya les dije que los metales, bueno, Carlos ya estaba en esta explicación, ¿cierto? ¿O les quedó alguna duda sobre los metales y no metales y Sí, yo llegué más semimetales? o menos por ahí. Bueno, entonces necesito Chispis. que me digan, ¿tienen alguna duda sobre la clase? Pues casi todos son metales, ¿no? O sea, hasta el 12. Ujú, la mayoría son Que metales. son gaseosos, creo. Ajá, los otros son ya semimetales en el verde. En el verde son semimetales que pueden ser semiconductores, lo que les hablaba ahorita, y pueden reaccionar con los metales. Los no metales ya son ya los gases y eso que decía Kevin y les nombré anteriormente. Los líquidos, todos esos ya no son metales, pero la mayoría son metales que ayudan a los conductores, que se pueden hacer láminas, que se pueden hacer hilos conductores, todo lo que les decía anteriormente. Bueno, niños, entonces, pues, ¿alguna duda o todo claro? No, profe, hasta el momento ninguna duda. Bueno, entonces vamos a hacer unas 3 preguntitas. Las anotan, por favor, las escriben. Para eso voy a dar unos 5 minuticos y yo voy llamando ahorita lista aleatoriamente para que me lo respondan para poner la nota.
te pasa? Profe, quitaste la diapositiva. Sí, ya las voy a mandar por el grupo. ¿Ya les llegó? Sí, señora. Bueno, Sí, a ver, ya. Sergio, ¿por qué no me escuchas? Profe, profe, a mí no me sale nada. Ahí en mensajes, en el chat, Ah, obviamente está todo ahí para que vean en el chat, están las preguntas. Sergio, ¿ya me escuchas o aún no? Voy a ir tomando lista, niños, y mientras tanto van haciendo eso, yo les voy a dar por ahí a las 8:40 ya iniciamos con la evaluación. Bueno, ya me salió. Arteaga, ¿no está? Eva.
Sergio Céspedes, sí lo vi. Por ahí, Brandon. Brandon, ¿está? Brandon Colmenares. Bueno, María José Guerrero tampoco. Nico. Profe, Brandon sí vino, solo que casi no sé qué le pasó, pero envió un mensaje a un grupo que nosotros tenemos de WhatsApp y ya Ujú. le digo qué dice. Ok. Pero ya le digo qué dice. Dice, lo sentimos, Profe no puedes y María unirte a esta José se conversación comunicó ahora, con... vuelve a Espere, intentarlo más tarde. espere, hable primero Nicolás y ya Kevin, espera. Dime Nicolás. Ya me envié esta imagen. No puedes unirte, lo sentimos, no puedes unirte a esta conversación ahora, vuelve a intentarlo más tarde. Eso envió Brandon. ¿Y por qué será el internet que se le cayó? De pronto, profe, estos días como el internet está tan bueno. Profe y María José se comunicó conmigo y me dijo que no se podía conectar a las llamadas, pero que ella Mm. veía todas las clases por YouTube. ¿Y por qué no se podían conectar a las llamadas y las notas que yo No, saco acá no sé, entonces? ay, sí, solo me dijo eso. Bueno, por favor, vamos a iniciar con las preguntas. Profe, casi no la escucho. Vamos a iniciar con las preguntas, para que por favor me respondas. La primera pregunta. Solo mencióname 3 elementos que conforman los metales. Solo eso, 3 elementos. Los metales, plomo, aluminio y estaño. ¿Cuáles? Espera. Plomo, estaño y aluminio. Estaño y aluminio. Plomo, bien. Bien está plomo. Aluminio, también. ¿Y cuál me dijiste el otro? Estaño. Estaño. Estaño, estaño. Ujú. Bien. María Fernanda. ¿Quién más? Sergio. Él Eh, dijo que no la escucha, no puede hablar. Dile que por favor me mande la respuesta de los no metales, de 3 elementos de los no metales al chat de aquí de Skype para yo calificarlo, porque necesito calificarlo. Pues yo no le podría decir porque no tengo Profe, contacto con él. no importa, escribirlo al grupo, no puede tampoco. Profe, yo le respondo una pregunta. Dime, entonces tú dime los metales y los no metales, perdón, los no metales y los semimetales. 3 de cada uno de ellos, Nicolás. Listo. Bueno, 3 de Bueno, los no profe, metales. espere. Espero que ya lo había copiado en el cuaderno y me va a acostar en la cama. Mm, Ay, perdóneme, profe. Bueno, 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 los no metales, carbono, sí. nitrógeno y flúor. Y flúor. Nicolás, Muy bien, Y de Nicolás. semimetales, Sí. silicio, Ujú. telurio y astato. Muy bien, Nicolás, muy bien. Entonces, esos que no son metales, ¿por qué? Una Señora. una característica de por qué no son metales, los que me nombraste. Ay, Dios mío.
¿Qué le digo? De los no metales que son de temperatura, que son sólidos, ¿no? Los O no que no metales. son brillantes. Sí, que no Ajá, son muy bien. brillantes también. No son, y no Y de son, los y no son y son conductores de malos electricidad. conductores de electricidad, Muy bien. y de Los semimetales semimetales. Ujú. se usan como semiconductores. Semiconductores, muy bien. Son duros y quebradizos, o sea, no son muy fuertes como los metales. Correcto. Eso. Bien, Nicolás. Nicolás, ¿Qué Bien, pasó? ¿ya vio el grupo? ¿El de WhatsApp? ¿El de Sí, WhatsApp? sí, sí, sí. sí. Señora, Uy, qué man tan ¿Cuánto es la desparcha. pregunta? Dos, por favor. ¿la pregunta qué? Dos. De Todo. Uy, cuántos Sebastián se somos puso a la 10. los grupos y periodos. Solo dime los grupos. ¿Cómo y cuántos y cómo se encuentran ubicados los grupos? Es decir, cuántos grupos hay y cómo los encontramos en la tabla periódica. En la tabla periódica encontramos los grupos en forma horizontal y, y los grupos hay... Espere. Seguro que en forma horizontal, ¿ustedes qué dicen, niños, los demás? No mentiras, No sé. vertical, vertical, vertical. Espere, espere, Mm, espere. Yo le Vertical, ayudo, pero vertical, no le puedo decir. Vertical, muy bien, sí. Bueno, los vertical, vertical. encontramos en columnas de manera vertical, muy bien. ¿Y Ajá. cuántos? Y hay 18 grupos en la tabla periódica. 18. Pero se encuentran en la parte izquierda de la tabla periódica o en la parte superior. O sea, en la parte En, en la parte superior. superior. Muy bien, Pimentel. Muy bien. Pimentel. Pimentel. Listo. Bueno, ¿quién me falta por ahí? Carlos. Carlos, Ah, señora. por favor, me dice cómo y cuántos periodos encontramos en la tabla periódica. Yo voy a ver. Creo que en el periodo 1 es que decía dos elementos, ¿no? Sí. En el periodo Entonces, yo 3, necesito que me digas cuántos periodos encontramos en total, así como le dijo Pimentel, 18 grupos, entonces, ¿cuántos periodos encontramos en la tabla periódica? 7, 7, muy bien. ¿Y de qué manera los encontramos? horizontal. De manera horizontal, muy bien. Escribí. Bueno, ahora sí dime lo que me ibas a decir. En el primer periodo encontramos. Yo ¿Cuál? farto, Sí, ya ahorita te pregunto. Carlos, Que luego no me acuerdo qué es lo que le iba a decir. que en el primer periodo encontramos dos grupos, dos elementos, perdón. En el segundo encontramos ¿cuántos? Ah, Así. ok. En el tercero encontramos en 8 elementos. Ujú. En el cuarto 18. En el sexto 32. Muy bien, Carlos, muy bien. Rojas. Los felicito, los estuvo muy participativos. Eh, todos entendieron el tema, ¿entendido? sí, Sí, Sí. estaba fácil. Sí, Bueno, sí, señora. está fácil el tema. Listo, niños. Entonces nos vemos la próxima clase